Compartiendo pantalla. Luces, cámara, acción. Muy buenas tardes. La RISAT y la UNAM han unido esfuerzos para presentar el evento académico y tecnológico más completo y avanzado en las áreas de telesalud y telemedicina en Iberoamérica y el mundo en general. Se han reunido los profesionales médicos y técnicos internacionales más prestigiosos para compartir con ustedes sus experiencias y retos, dando especial atención a los programas y protocolos de atención médica integral, con especial énfasis en COVID-19 y en el uso de aplicaciones adaptadas a la gran variedad de entornos urbanos y rurales de nuestros países. Este evento es de corte internacional. Para su organización se estableció una alianza estratégica entre la RISAF, la Red Iberoamericana de Salud Digital, y la UNAF, la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Hoy damos inicio a la 6ª sesión de la Cátedra Virtual de Telemedicina. Durante el desarrollo de la sesión se compartirá el link donde estará cargada la presentación. No olviden registrarse en 15 minutos antes de cerrar la sesión. Por favor, escribir sus datos completos y correctos para la generación de los certificados. Recuerde que se van a certificar las personas que hayan asistido a 6 sesiones de las 8 programadas. Doy la palabra al doctor Augusto, quien tendrá el honor de presentar a nuestro disertante del día de hoy, el doctor Óscar García. Azucena, muchas gracias. Impecable su presentación, su introducción, Azucena, ¿eh? Realmente muy clara, y estamos todos muy contentos. Aquí con Felipe estamos muy contentos porque ya estamos en el 6º módulo, ¿eh? Llevamos muchos meses trabajando dentro de la RISAT, toda la RISAT trabaja, pero bueno, cargamos un poco la mochila con Felipe, con Gonzalo, con Azucena y con Edna, y ya estamos llegando al 75% del trayecto. En esta maratón no estamos cansados, muy por lo contrario, estamos muy entusiasmados. Ni hablar con el módulo de hoy, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y bueno, porque primero voy a cumplir el formalismo de presentarlo formalmente, pero voy adelantando que es un gran amigo mío de hace muchos años, pero voy a cumplir primero con el formalismo de decir que el doctor García Jiménez de Bogotá, Colombia, es médico especialista en epidemiología, especialista en auditoría de calidad en salud, asesor médico de planes especiales y director médico de Colsanitas. Es past president de RISAT, o sea, si yo soy ahora el presidente, hasta el año pasado yo era su vicepresidente, ¿eh? Y en nuestra estructura, y acá hago una pausa, cada 2 años vamos asumiendo los vicepresidentes respectivos. ¿Se acuerdan que Angélica Bendaño es nuestra vicepresidenta y en octubre del año que viene va a ser la presidenta? Y pasaré yo en el mismo rol de Óscar, que es como nuestro gurú, digamos, es quien nos va recomendando, y tiene una mirada mucho más global de la estructura de la RISAT. Así que eso significa past president de la RISAT, lo voy deletreando un poco, ¿no?
y es líder del equipo de construcción del libro blanco de telemedicina en la RISAT. O sea, como es una persona inquieta, como Past President no solo tiene esta visión general que nos va acompañando, sino que con Carmen Murillo de España están los dos liderando todo el proceso del libro blanco de telemedicina. Es un libro en formato digital y quien quiere lo puede imprimir, eso se lo va a explicar claramente Óscar, donde ellos dos nos coordinan a todos nosotros para que escribamos capítulos de nuestra experiencia. Así que todo eso es su currículum, ¿no es cierto? Va a hablar de telemedicina orientada a resultados de salud por medio del servicio. Siempre es disruptivo, ya van a ver, así que flexibilicen su cabeza para escucharlo. Van a ver la dinámica tremenda. Y de nuevo, más allá de todo eso, es mi gran amigo. Hemos compartido muchísimas horas de telemedicina, muchísimos proyectos, 95% de alegrías y 5% de sinsabores que también hacen que la amistad se refuerce. Así que esa es para mí mi mejor presentación, Óscar. Así que, Felipe, ¿quieres agregar algo más? Y después nosotros nos muteamos y te escuchamos, Óscar, y pido disculpas porque tal vez en la mitad de la presentación tenga que correrme un poco, pero lo seguimos virtualmente y por supuesto Felipe lo va a acompañar junto con Azucena hasta el final. Adelante, Felipe, un minutito y después, por supuesto, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Augusto. No, más que nada agradecer, me suman las palabras de agradecimiento. Un gusto tener al doctor Óscar García con nosotros, el, past president de RISAD. Tuve la oportunidad y el honor de conocerlo, ¿cierto?, en Colombia, donde lo recibió muy bien en ese congreso espectacular que organizó. Así que, no, por mi parte, le doy la más grata bienvenida. Estamos con 12 países de Latinoamérica, de Iberoamérica, doctor García, representado en todos los asistentes que lo están escuchando el día de hoy. Así que un gusto tenerlo y adelante, por favor. Muchas gracias a mi hermano y amigo Augusto, muchas gracias a Felipe, a Azucena y a toda la red iberoamericana, a todas las universidades que nos han copiado en esta cátedra de telemedicina, la cual en algún momento, hace unos años, en una de las calles de Bogotá, soñábamos con Augusto y ahora tenemos más de 1000 participantes en esta cátedra y realmente es un honor para mí poder compartirles algo de lo que vivo todos los días, más de 12 horas de trabajo diario, con el objetivo de servir a nuestros pacientes, con el objetivo de disminuir la carga de la enfermedad, la carga del sufrimiento. Gracias a Felipe también por su amistad, a toda la RISAD, a nuestro presidente Augusto Itik, a la Universidad Nacional Abierta de Distancia que también siempre nos ha acompañado en estos procesos, que es una universidad innovadora, punta de lanza también en Iberoamérica, la Universidad de Concepción, también de Chile, que ha sido una de las universidades que nos ha ayudado siempre, y bueno, a muchas que nos han copiado este ejercicio y que nos esforzamos todos los días para hacerlo mucho, pero mucho mejor. He preparado la siguiente charla y si me permiten, iniciamos con la presentación de forma inmediata. Aspiro poder transmitir el mejor conocimiento que pueda frente a esta pequeña conferencia. Doctor, el tema... Doctor, está al revés. Hay que poner arribita opciones de la presentación porque estamos viendo nosotros en vista de presentador. Ahí. Por aquí. Hay que poner vista de... Perdón. ¿Cómo lo hago? Cuando comparta hay que cambiar las vistas de presentador, porque seguramente tiene una pantalla, como tiene dos pantallas, el Zoom le está reconociendo la segunda pantalla. Ok, perfecto. Entonces, ya mismo la voy a retirar. Ok, perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Felipe. Ahora sí mejor. Ahora sí, ponela en pantalla completa. Perfecto. Ahí sí, doctor. Muy bien, perfecto. Adelante, nos muteamos y apagamos nuestras cámaras. Adelante. Esta presentación la he titulado Telemedicina orientada a resultados en salud por medio del servicio.
y va a ser una presentación que va a ir comentando una historia desde el principio, que comenzó y va luego a desarrollar algunos temas hasta, digamos que lo más actual que estamos manejando. Entonces, pues la presentación, gracias. Esta primera diapositiva resume muchas presentaciones que he venido haciendo en diferentes momentos de mi vida. Esta era una de las imágenes de la primera presentación que hacía por allá en el 2010 o 2009, donde hablábamos de telemedicina y cómo la medicina ha venido avanzando desde cuando teníamos este tipo de instrumentos para hacer abordajes hasta luego conectarnos por el teléfono a llamar a algunos especialistas. Luego vino la era del celular. Y bueno, pues se siguen haciendo y se han venido haciendo intentos de la telemedicina desde 1950, donde se trataron de transmitir por teléfono algún tipo de imágenes de radiografía. Finalmente, pues esta es nuestra población que vemos en toda Latinoamérica y ahora en todo el mundo prácticamente, y finalmente como también todo esto, pues como todos sabemos, los recursos en salud son limitados, son muchísimas las actividades que tenemos que hacer, muchísimos los ejercicios, y es, digamos que el dinero escaso en todos los países del mundo frente a lo que nosotros pensamos y queremos hacer para nuestros pacientes para mejorar su calidad de vida. Bueno, en el transcurso de la telemedicina hemos venido haciendo muchos intentos recuerden que todos los sistemas de salud tienen 3 niveles. Esos 3 niveles ahorita los vamos a ver y es un nivel operativo, que es lo que hemos venido haciendo muchos años. Hemos trabajado en procesos, en procesamientos, en interconectividad, imágenes, tecnología, transferencia de datos, internet, mediciones de velocidad para transmisión en tiempo real, con fidelidad, con altos estándares de calidad. Hemos atendido muchísimos pacientes a nivel global. Finalmente la telemedicina se ha convertido en un tema muy global porque muchísimos pacientes podemos estarlos viendo en otros lugares del mundo, estando en sitios muy distantes, y prácticamente ahorita con el desarrollo de las tecnologías podemos hacerlo en tiempo real. Hemos visto y trabajado con muchísimos equipos, desde computadores muy básicos y cámaras muy básicas hasta ya equipos mucho más avanzados que permiten hacer algún tipo de cirugías o algún tipo de intervenciones. Hemos también en algunos momentos trabajado con algunos robots haciendo intentos para evolucionar pacientes en hospitales frente a algunos desarrollos y proyectos tecnológicos. Esta imagen es para decir que cada uno hace telemedicina como puede y como quiere en el mundo, pero cada vez progresamos más hacia unos niveles y estándares de calidad mayores, dados también por muchos aspectos de legislación que hemos venido también trabajando en toda Iberoamérica y en todo el mundo, garantizando obviamente la seguridad, ¿sí? La seguridad de los pacientes, y esta es una de las imágenes. Y finalmente también hemos desarrollado algunos pilotos de estaciones de telemedicina muy básicas como esta, con un televisor y una cámara, o inclusive hemos llegado a hacer hasta proyectos interesantes de gamer, de estaciones tipo gamer, para que algunos se motiven a hacer telemedicina, y ese ha sido uno de los trasegares por este ejercicio de este modelo de atención en salud durante todo este tiempo. Siempre hemos venido hablando de acceso, garantizar el acceso a los servicios de salud por medio de la telemedicina. Hemos venido hablando de calidad y oportunidad de la atención. Hemos venido hablando de la eficiencia en la gestión de las redes de salud. Hemos venido hablando de la capacitación del talento humano, o sea, tenemos que seguir trabajando en la capacitación del talento humano de las personas y de los profesionales que se dedican a la atención por medio del modelo de atención de salud de telemedicina. Tenemos que empezar a hablar de disminución de los costos en salud, y esta es una gran herramienta que permite disminuir, y más bien la palabra es optimizar los costos en salud. Hay que mejorar y fortalecer la gestión y la coordinación de todos los modelos y de todos los países en temas de telemedicina, y disponibilidad y oportunidad de la información para la toma de decisiones. Estos son, digamos, que aspectos claves que hemos venido trabajando. Hemos trabajado en interconectividad. Este es un mapa de interconectividad, por ejemplo, de cosas que hemos trabajado en Colombia en temas de conectividad en el país.
Y aquí, digamos que estas son unas imágenes de lo propio, de lo que hemos también trabajado desde el operativo, tanto atendiendo de pacientes maternas, transfiriendo, montando proyectos donde se transfieren imágenes, inclusive en tiempo real, de ecografías, atendiendo diferentes tipos de pacientes a nivel de Colombia, y pues probando también equipos que nos permitan a nosotros garantizar algún tipo de atención con altos estándares de calidad. Hemos hecho telemonitoría, en Colombia hemos hecho en algunos lugares teleuci y nos hemos ido también con equipos a probarlos y a tratar de montar en zonas rurales y en zonas remotas con equipos ya de alto impacto, de que soportan impacto y muy portátiles para la atención de muchos pacientes en brigadas de salud, por ejemplo, como la que estuvimos en Casanare. Y bueno, muchos trabajos que hemos venido haciendo a nivel global. Hemos llevado también la telemedicina a la atención domiciliaria con equipos para poder atender pacientes y eso lo hemos venido haciendo desde antes. Ahorita gracias, digo yo, al señor COVID que nos ha dado la oportunidad y digo gracias al COVID porque no porque sea una buena cosa que nos haya llegado el COVID, ni más faltaba, pero sí porque, digamos que recogiendo lo bueno de las cosas, y es, digamos que una mentalidad que siempre debemos tener los que trabajamos en salud y es recoger lo bueno de cada cosa, es que nos ha permitido explosionar toda esta cantidad de proyectos orientados a la atención del paciente, orientados al servicio y orientados a tratar de mitigar, digamos que la atención en salud que en determinado momento, digamos que fue afectada y fue amenazada pues por todo el tema del confinamiento. Entonces, hemos hecho esto. Los nuevos progresos que hemos venido haciendo es, por ejemplo, este es un modelo ya virtual de centro médico, ¿sí? Como tal, ya tenemos desarrollos en algunas partes de centros médicos virtuales donde podemos inclusive monitorizar en tiempo real a los pacientes en una sala, ¿sí? Y cada paciente de estos, prácticamente con realidad virtual ampliada, monitorizamos quién está en cada una de las sillas y cómo están los procesos de atención, cómo está la oportunidad en la espera de la cita, cómo está la oportunidad en la espera de la autorización. Los pacientes, inclusive ya tenemos desarrollo donde los pacientes ingresan a la plataforma por realidad virtual ampliada y ingresando a esta plataforma, pues pueden, digamos que pedir su cita y hacer todo tal y como en 3D, como si estuvieran en un centro médico, como si estuvieran de forma presencial. Pero no nos quedamos ahí. Yo creo que es fundamental subir a la cima, acampar en ella y empezar a mirar desde allá para saber qué panorama y qué paisaje se nos depara en estos temas de salud. Eso definitivamente tenemos que, digamos que ya pensar, y es lo que yo quiero inspirar a todo mundo en este momento a pasar de un modelo netamente operacional, ¿sí? A un modelo, a otro nivel diferente. Muy bien, ya estamos atendiendo pacientes, ya estamos haciendo cosas, ya estamos monitorizando pacientes. Ahora yo les quiero inspirar frente a lo siguiente para que demos un paso a un segundo nivel. Los sistemas de salud tienen 3 niveles, un sistema operativo que es, digamos que en temas de telemedicina, lo que les he venido compartiendo en esta presentación, y ese es netamente el nivel operacional que se encuentra aquí, pero tenemos que migrar en ese momento ya a varias cosas, a un nivel táctico y a un nivel estratégico. El nivel táctico que permita, ahorita les muestro qué permite hacer y por lo menos desde la entidad donde trabajo, que me inspira todos los días porque es una gran entidad, trabaja en cosas importantes, en líneas estratégicas como tal, o líneas tácticas también, orientadas a resultados en salud y orientados al servicio del paciente. Entonces, frente a todas las imágenes que he venido mostrando que son netamente operativas y que emociona trabajar con todo ese tipo de equipamiento, ahora yo les motivo a que pasemos a un segundo nivel y vayamos a lo táctico y luego vayamos a lo estratégico. Cada atención en salud, cada paciente, cada consulta médica que ustedes hacen, cada monitorea, cada seguimiento que hacen a cada uno de los pacientes, eso genera definitivamente información muy importante, muy importante. Por lo tanto, yo lo que les quiero inspirar es que pensemos en que desde el punto de vista estratégico y táctico, los médicos y los profesionales de la salud
¿sí? Debemos tener o montar una estrategia de ángeles guardianes. Y esta estrategia de ángeles guardianes es que seamos médicos y profesionales o montemos modelos de atención por telemedicina, donde tengamos un equipo de servicios médicos y profesionales en salud cuidando a los pacientes mientras los pacientes duermen, mientras los pacientes trabajan o mientras los pacientes hacen cualquier otra cosa. Y es una estrategia de ángeles guardianes que digamos que hemos nombrado de esa manera. Me explico. Si nosotros tenemos un modelo de atención en telemedicina, decimos, no, pues buenísimo, hemos hecho 10.000 consultas. ¿Cuántas de esos 10.000 consultas se nos han hospitalizado a nosotros en las 24 horas siguientes, en las 48 horas siguientes, en la semana siguiente o en el mes siguiente? ¿Sí? Y ahí ya empezamos a hablar de efectividad. Y cuando empezamos a hacer esos estudios, que ya los venimos haciendo, nos empezamos a dar cuenta que no es tan real lo que pensábamos que estaba pasando y que finalmente muchos pacientes terminan en las urgencias porque no logramos la efectividad que queríamos y el control que queríamos gestionar de los pacientes. Entonces, hay que empezar a hacer esas mediciones. Y voy a poner un ejemplo de caso de uso. A mí me gusta trabajar por análisis de caso. Y ¿qué es el concepto de carga de la enfermedad? Voy a agarrar solamente una carga, una corte de pacientes, y es una corte donde tenemos datos, por ejemplo, internacionales. Por ejemplo, los pacientes en este momento de pandemia y de COVID que tienen insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué está pasando en estos momentos que tenemos una pandemia y que todos los esfuerzos están enfocados al COVID? ¿Qué está pasando con los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva en la casa? La pregunta es, ¿les está llegando el medicamento? La pregunta es, ¿le estamos haciendo los controles por telemedicina, por salud en línea? ¿Estamos logrando que esos pacientes se controlen? ¿O estamos, digamos que, tratando de contener una represa de enfermedades que tarde o temprano van a pesar tanto lo que estamos dejando a un lado por el COVID, por ejemplo, que va a reventar la represa y que finalmente nos va a generar una altísima morbilidad que ya nos debe estar generando y que finalmente vamos a terminar con muchísimos pacientes hospitalizados y muchos pacientes muertos en el caso de que no les estemos controlando en determinado momento. Entonces, por ejemplo, 14.9 millones de personas en Europa y 5.7 millones en Estados Unidos sufren de enfermedad cardíaca como tal. La pregunta es, dentro de las cortes poblacionales que nosotros tenemos en todos los países y en las aseguradoras donde trabajemos o en los hospitales donde trabajemos, a la población que nosotros tenemos a cargo, la población del barrio, ¿cómo está la carga de la enfermedad de la población del barrio, por ejemplo, yendo a unidades de atención mucho más pequeñas? Y esa carga, y será que bajo telemedicina estamos alcanzando a llegar a esos pacientes? ¿Será que sí estamos llegando? Una de cada 5 personas mayores de 40 años desarrollará insuficiencia cardíaca en su vida, por ejemplo. Y ahora vamos a mirar que de 2 a 3 muertes, la insuficiencia cardíaca causa 2 a 3 veces más muertes que lo que generan los cánceres avanzados. Y ahora hablemos de otros temas. Hablemos de que cada año la insuficiencia cardíaca cuesta a la economía mundial $100.8 billones. Entonces, ¿cómo vamos a lograr, cómo vamos a tratar de que estos 8 billones de pesos, por ejemplo, solamente en falla cardíaca por telemedicina, se reduzcan, no sé, a 100 billones de pesos o luego se reduzcan a 80 billones de pesos? ¿Cómo vamos a controlar los pacientes para que, o este 45% de pacientes que fallecen por muerte, cómo vamos a disminuirlo, no sé, a un 42%? Que esto es muchísimo. Ojalá pudiéramos disminuirlo a un 30% por telemedicina. Así que existe la necesidad urgente de incrementar la capacidad de las personas para reconocer los síntomas de insuficiencia cardíaca, pero también de los sistemas de salud. O sea, nosotros tenemos como médicos, es fundamental la biología, la microbiología, la anatomía, y todo eso nos genera en este momento, digamos, todo un bagaje técnico-científico para poder abordar estos temas a nivel más global. Pero la pregunta es, ¿cómo hacemos para hacer vivir a nuestra población más tiempo y en mejores condiciones de vida? Yo creo que la respuesta es la telemedicina por medio de la gestión que les he mostrado de análisis de datos, ¿sí? Más el telemonitoreo,
el teleseguimiento, la asistencia por teleconsultas, la teleorientación como tal. Entonces, vamos a mirar metodologías de evaluación de la telemedicina en sistemas de salud, y voy a empezar a hablar de un concepto que a mí me gusta mucho. Cuando nosotros analizamos proyectos, por ejemplo, ahora de telemedicina, debemos empezar a mirar diferentes indicadores de economía en salud. Y cuando hablamos de economía en salud no estamos hablando solamente de dinero. Por eso yo quiero dejarles a ustedes la chispita, ¿sí? Para que consulten qué es un ABAC. Y quiero contarles que un ABAC es un año de vida ganado a cada paciente ajustado por calidad. Mejor dicho, en otras palabras, nosotros con todas estas intervenciones de telesalud y de telemedicina, lo que buscamos finalmente es que la gente pues viva más, porque se enferme menos, porque tengamos más controlada la enfermedad. Pero a esto le falta otros temas, y es ese año de vida ganado que le dimos a ese paciente, ¿fue de sufrimiento o fue un año de vida realmente con calidad? Entonces el concepto de ABAC, año de vida ganado ajustado por calidad, digamos que es una de las medidas de resultados en salud que tenemos que empezar a aplicar en nuestros servicios y modelos de atención en telemedicina. Y les dejo, vuelvo y digo, la inquietud del concepto de ABAC ganado, y les voy a mostrar, por ejemplo, qué es un ABAC. Cuando el ABAC está en 0, es que el paciente dice, mire, estoy muerto, o sea, con la enfermedad que tengo estoy muerto. Cuando tengo menos de 0, el paciente dice, me siento peor que si estuviera muerto. Y cuando tengo 1 es cuando el paciente dice, mire, yo estoy bien como si no tuviera enfermedad. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a monitorizar los pacientes por telemedicina y empezar a hacer estos cálculos de ABAC, o sea, para mirar si nuestro ejercicio por telemedicina definitivamente sí está generando a estos pacientes ABAC ganados, o sea, resultados en salud ganados, o simplemente estamos haciendo simplemente consultas y asistencialismo sin resultados efectivos y eficientes y efectivos, sobre todo efectivos en salud. Entonces, fundamental que tengamos este concepto. Y hay otros conceptos también de costo per cápita, o sea, cuánto, por ejemplo, me costaba a mí un paciente que se me hospitalizaba, por ejemplo, paciente que yo tenía con diabetes mellitus, que estaba clasificado en la tabla que les mostré ahorita en control de riesgo rojo, o sea, muy alto, y finalmente ese paciente se me hospitalizaba, se me iba a la unidad de cuidado intensivo y me podía estar costando aproximadamente su hospitalización $10,000 cada hospitalización, y se me hospitalizaba 2 veces al año, o sea, estábamos hablando de $20,000 al año. Con este tipo de seguimiento, ¿cuánto le invertimos? No sé, 4 teleasistencias o un telemonitoreo continuo al mes. ¿Y cuánto me cuesta ese telemonitoreo? ¿Y cuánto finalmente este paciente que lo tenía hospitalizándose 2 veces al año por una diabetes mellitus con la telemonitoría y teleasistencia, ahora cuánto me está dejando, ¿no? Que no se me hospitalizó este año? Entonces, finalmente, ¿cuánto invertí en esa monitoría de ese paciente y cuánto dejé de gastar también en ese paciente? Y esos son resultados también financieros en salud, pero también cuántos de esos ABAC, ¿sí? Porque el paciente pues se salía de la hospitalización, pero salía muy mal, y ahora pues finalmente sale de la hospitalización, pero ya sale con una mejor calidad porque tiene su patología controlada, porque su enfermedad vascular periférica está mucho más controlado, porque la neuralgia por diabetes está más controlada, el paciente ya no sufre más. Entonces vamos a mirar cuánto estamos ganando de ABAC en esos pacientes bajo las monitorías y bajo las teleasistencias que nosotros tenemos. Y yo creo que esta es una de las claves fundamentales para nosotros empezar a mostrarle a las personas que toman decisiones en salud, ¿sí? Que nuestros modelos de atención en telesalud y telemedicina realmente pueden ser una de las respuestas para controlar patologías que nunca hemos logrado controlar. Y es que yo tengo una frustración que yo creo que todos los médicos la tenemos, y es cuántos pacientes diabéticos hemos podido controlar en nuestras vidas. El paciente diabético es el paciente que le formulamos insulina, y la efectividad de la insulina cuando la muestran es perfecta. Y cuando viene la insulina, las nuevas insulinas, la glargina y todo eso mira que los perfiles son buenísimas, pero cuando uno se las formula al paciente, sí, uno ve que se controlan en algo, pero no
con el nivel que uno quisiera. Entonces uno se da cuenta que no solamente es un tema de medicamentos, no solamente es un tema de que se lo entreguemos, no solamente es un tema de que el paciente pueda asistir al médico, sino también es un tema de monitoría y es un tema que se tiene que monitorizar en este momento finalmente en resultados de ABAC ganados. Y entonces más o menos esa es como lo que quería contarles frente a lo que les tenía preparado. No sé si fue interesante, si no fue interesante, o qué piensan qué preguntas tienen. Doctor Oscar, hasta el momento no se evidenció ninguna pregunta. Muy bien, ok. Felipe. No hay, bueno, están saludando, ahí también estoy mirando, están saludando a usted. Doc, yo tengo algunas consultitas, pensando en nuestros estudiantes de pregrado, que en su mayoría son nuestros asistentes, Doc, ¿cómo podríamos a ellos, a partir de la experiencia, de las experiencias que usted nos contaba, cómo podríamos a ellos incentivarlos, motivarlos? ¿Qué mensaje les daría a ustedes para poder desarrollar y consolidar todo lo que, como bien dijo usted, el señor COVID vino a adelantar y acelerar todos estos procesos telemédicos de los que estábamos haciendo de alguna medida u otra, alguna estrategia? Pero ahora yo creo que, no sé si usted coincide que definitivamente cambió la salud en en mayor o menor medida en algunos países, pero sin duda puso la telemedicina en lo alto este año. ¿Y cómo cree usted que continuamos? ¿Cómo cree que continúan estos alumnos de pregrado, que los futuros profesionales, nuestros futuros colegas? Yo creo que los retos para los nuevos estudiantes de medicina son más grandes y son diferentes a los de nosotros cuando estudiábamos medicina. Nosotros teníamos el reto de pasar el examen de anatomía, de biología molecular, que era wow, de sistemas orgánicos, de gastroenterología, de esas cosas. Pero el reto para los nuevos estudiantes de telemedicina, digamos que no es el mismo ya. Ya lo básico era lo que para nosotros era el reto. Lo básico era eso. Ahora los retos reales que tienen los estudiantes es cómo las personas que están terminando en este momento es cómo poder, digamos que, poder hacer ese match entre todos esos conocimientos de la universidad a todas las tecnologías de la información que en este momento se tienen, a toda la tecnología que se tiene en este momento, a toda la información de medicina basada en la evidencia, a todos los conceptos de vías clínicas, guías clínicas, cómo los podemos integrar para poder monitorizar, aplicar a la población, pero aparte de eso, para monitorizar, digamos que esas aplicaciones que venimos haciendo a nuestra población, ¿sí? Y finalmente, ¿cuáles son los resultados que estamos teniendo? Por eso digo yo, hace mucho tiempo, nosotros venimos haciendo muchísimas cosas. Y uno de los chistes que decían mis profesores es, lo único que ha salvado vidas o que realmente ha mostrado salvar vidas en el desarrollo de la medicina es la apendicectomía. El resto no ha salvado vidas, el resto prolonga sufrimientos, porque cuando uno le pone sus inhaladores a un EPOC, pues lo que hace uno es darle más vida al paciente con EPOC, pero nunca lo cura el EPOC. O el paciente con diabetes, pues usted le da y le controla la diabetes en algo, pero nunca le cura la diabetes. Entonces el paciente lo que hace es prolongarle más años de vida, pero más años de vida con sufrimiento. El reto ahora es cómo nosotros sí prolongamos la vida de nuestros pacientes, de nuestra sociedad, de nuestros seres humanos, pero bajo una condición completamente estricta, y es versus calidad, ¿no? Ese es el reto, y ese es el reto poblacional, ¿sí? Porque el resto simplemente queda en fórmulas, y perdónenme que sea así, por decirlo, y se quedan en consultas y se quedan en atenciones, ¿sí? Pero vuelvo y digo, sin desmeritarlo, cada uno hace unos esfuerzos grandísimos y los médicos hacemos esfuerzos grandísimos, pero lo digo de esa manera con el objetivo de
de inspirar, de retar a estas personas que están formándose a que no se conformen con eso, o sea, que busquemos resultados reales en salud. O sea, ¿cuántos pacientes están viviendo bien con diabetes controlada? Sí, pero con diabetes no hospitalizada y no amputada. O sea, ¿cuántos pacientes diabéticos realmente estamos controlando que no se nos amputen? Que eso es lo importante, que no se nos mueran, que no sufran, ¿sí? Y que vivan una vida con calidad. Entonces, eso es, y creo que la telemedicina, la telemonitoría y la informática médica, por eso se llama la red iberoamericana es digital, porque y incluye también la informática médica y incluye algo que todo el mundo en este momento estamos trabajando que se llama inteligencia artificial, pero que cuando uno se mete en ese cuento y empieza a trabajar con Python, uno se da cuenta que eso es dicen allá en Argentina del Sur, es un quilombo terrible que cada uno no entiende y le toca uno que enseñarle al ingeniero para que empiece a procesarle y empiece a analizarle datos y esos datos empiezan a botar información que sirva para poder tomar ¿qué? Decisiones que sean efectivas y eficientes para el paciente. O sea, finalmente todo este tema tenemos que trabajarlo. Cuando yo estudiaba medicina, era un plus y era analfabeta el que no sabía leer y escribir. Cuando terminé medicina ya empezó a verse el concepto de que era analfabeta el que no supiera inglés o un segundo idioma. Ahora tenemos un concepto diferente y es que lo básico es saber leer y escribir, tener una profesión en el caso de medicina, saber inglés es lo básico, pero para nuestros nuevos médicos, saber programar sistemas de información es, digamos, que lo que va en algunos años a convertirse en una medición de analfabetismo, y es que el que no sepa programar, pues digamos que va a ser analfabeta. Yo creería que voy a estar incluido entre una de esas cortes de analfabetismo porque todavía no sé programar. Entonces, esos son los retos para los nuevos médicos que se están formando. Tienen que aprender a programar sistemas de información. No solamente ya es el inglés, tienen que empezar a interpretar los estudios clínicos controlados que los laboratorios médicos y las industrias farmacéuticas están dando, porque no siempre hay ocultas muchas verdades. Y hay que mirar entonces dentro de esas verdades cuáles son. Y la telemedicina tiene que empezar a mirar, tenemos que empezar a medir este invento que hicimos muchos en el mundo y que jalonamos durante mucho tiempo. ¿Sí? Ahorita empecemos, y es lo que yo quiero decirles. Medicina basada en la evidencia, o sea, esta telemedicina que nos hemos inventado y que el COVID nos ayudó a explosionar, gracias a Dios, porque parecíamos locos por toda hora y decimos, ¿cómo hacemos que esta vaina no arranca? Y no arrancaba, y llegó el COVID y todo el mundo a telemedicina, y hay personas que llevan 3 meses haciendo telemedicina, ya son especialistas en telemedicina, ¿sí? O por lo menos dicen ser especialistas en telemedicina, y está bien. Sí, cada uno adquiere la experticia en el tiempo que considera, con muchas habilidades. Otros tardamos más tiempo, 12 años en trabajar en estos temas. Pero ahora tenemos que empezar a medir, o sea, tenemos que hacer medicina basada en la evidencia, ver si nuestra telemedicina sí está sirviendo o no está sirviendo, o tenemos que hacer ajustes porque lo que estamos haciendo netamente es asistencialismo, ¿no? Entonces, esa es como la inquietud que yo quiero dejarles a estos nuevos. Lo perdido, no sé si soy yo. Sí. Doctor García, ¿nos escucha? Sí, se fue un momento, pero ya estoy aquí, se me fue el canal. ¿Aló? Sí, lo escuchamos. Aló. Escuchamos, doctor. Qué buen tema, qué buen punto que toca usted, el tema de la evaluación, que de hecho está definido por la OMS como uno de los aspectos clave para poder ir escalando la solución de telemedicina, dice evaluar. Y creo yo que también coincido, doctor, con el análisis que puede ser la gran deuda que tenemos todavía con esto, porque si bien es cierto, se han hecho muchas estrategias, pues la información consolida, la evaluación, es lo que nos está faltando y sin duda que tenemos ahí el llamado todos los que formamos parte de este mundo, como decíamos, hemos dicho en algunas cátedras anteriores, es un mundo nuevo, le damos la bienvenida a todos los alumnos de este mundo, que es muy lindo, sin duda, pero también pues tiene, como bien dice usted, tiene hartas cositas y hartos bemoles que tenemos que ir resolviendo. Azucena, creo que ahora sí veo preguntitas para el... Sí, señor, sí. Ya tenemos 4 preguntas. Nos pregunta Edgar, ¿han tenido problemas de seguridad con las bases de datos mostradas de los pacientes? Todas estas bases de datos son, o sea, lo que mostramos simplemente son con datos de pacientes que no son reales, ¿sí?
para la práctica que acabamos de mostrar no son pacientes reales, son pacientes que mostramos simplemente para este ejercicio. Es fundamental tener cuidado con las bases de datos, no debemos mostrarlas, ¿sí? Es muy, muy, muy importante no mostrar las bases de datos de nuestros pacientes, ser muy cuidadoso con eso. Y cuando tengamos presentaciones o ejercicios de estos, siempre lo que hacemos es poner nombres ficticios de personas, sí, reales, para que se vea, de personas, digamos que, de nombres reales, para que, digamos que sea convincente, pero es lo que manejamos prácticamente. Y frente a documentos que son números que manejamos, pero que no son de pacientes, o sea, que no son de pacientes. Es fundamental siempre en el tema de seguridad de la información. Cuando hagamos estos ejercicios académicos y todo esto, pues mostrar, digamos que imágenes de bases de datos que sean de pacientes ficticios, ¿no? O sea, no son pacientes reales. Las reales, la real información de pacientes y de data como tal, eso tiene que ser muy, muy, muy bien guardado bajo unos conceptos de confidencialidad muy importantes y muy, muy seguros. Sí, la seguridad de la información de nuestros pacientes es fundamental. Para estos ejercicios, las imágenes que mostramos de pacientes, que si son pacientes reales, si son bajo el permiso de los pacientes, nosotros firmamos un consentimiento informado a los pacientes y los guardamos muy bien guardados, diciéndole, mire, quiero tomarle una foto mientras que en algún momento de la atención, usted permite para netamente ejercicios académicos poderlo mostrarlo. Si usted me autoriza mostrar su foto, por favor, fírmeme el consentimiento informado. Y las personas entienden, la academia entiende que los médicos necesitamos ilustrar y formar a otros médicos, pero todas esas imágenes de pacientes que hemos venido mostrando en todas nuestras conferencias son bajo una firma de consentimiento informado y autorización de nuestros pacientes, porque si bien cierto son fotos de pacientes, pues obviamente tenemos que pedir a ellos esa información. ¿Alguna otra pregunta? Sí, señor. ¿Cuál ha sido el resultado aplicando el parámetro de años de vida ganado efectivamente en los usuarios crónicos? Eso digamos que es una muy buena pregunta, Estos son estudios que hasta ahora se están empezando a implementar en diferentes cortes de pacientes que estamos haciendo seguimientos en diferentes escenarios. Hay escenarios donde no le estamos pegando, ¿sí? No le estamos pegando en algunos países a diferentes tipos de atenciones. Hay otros donde, digamos que por el modelo de atención en salud, los resultados son mucho mejores. Y hay unos que son muy buenos, ¿sí? Lo que sí es cierto es que el ABAC es una buena medida, ¿sí? Cuando nosotros la utilizamos porque nos permite hacer ajustes en los modelos de atención, y uno cuando nuevamente vuelve a medir esos ABAC, pues se da cuenta que definitivamente los pacientes van mucho mejor y digamos que los resultados en ABAC empiezan a tener una tendencia medida mínimo en 3 meses de que van ganando los pacientes, Listo, doctor. Te voy a hacer 2 preguntas más. ¿Qué opinión entregan los usuarios crónicos seguidos por telemedicina? De todas las opiniones. Esas son cosas que tenemos que ir ajustando y ir analizando y ir pensando cómo abordamos al paciente en el seguimiento. Hay muchas personas que al hacer los seguimientos telefónicos, seguimientos de muchas maneras, dan las gracias, definitivamente se sienten cuidados bajo una estrategia como de ángeles guardianes, que nosotros estamos atentos a su salud, se sienten acompañados, a nosotros nos revelan, mire, no he podido acceder a la cita, y en ese momento aplicamos la contingencia de que tenga la cita, mire, no me ha llegado el medicamento, no me llegó al domicilio el medicamento en tiempos de COVID, entonces hacemos que le llegue el medicamento, sí, y ellos dan las gracias. Otras personas dicen, mire, yo me encuentro muy bien, yo estoy en ese momento muy estable, por favor no me siga haciendo seguimiento, que no estoy interesado en el seguimiento. Entonces, bueno, le decimos perfecto, muchas gracias y pues ahí estamos, le hacemos un seguimiento ya por datos como tal, pues para poderle garantizar su atención en salud y para poder, digamos que, ayudar en las cosas que hacemos, pero tenemos de todo tipo de reacciones,
Y bueno, pues ese es el ejercicio, ¿no? Y es el derecho del paciente. Recuerden siempre que es el derecho del paciente completamente respetable a decidir si quiere optar o no quiere optar por un servicio, ¿no? Lo importante es que siempre estemos eso, orientados al servicio, ¿sí? No importa si la persona no quiere, si la persona no quiere, pues te lo respeto como paciente, como ser humano que eres, pero siempre, por favor, tienes que saber que hay una persona atenta, cuidándote y esperando para poder servirte. Ok. Solamente en pro de tu beneficio, no más. ¿Cómo han logrado concatenar los datos epidemiológicos obtenidos en las consultas telemédicas y los datos epidemiológicos obtenidos en las consultas no telemédicas para la toma de decisiones en salud? Esa es una buena pregunta. Esa que sí es una buena pregunta, pero no quisiera revelarla, eso es un secreto. No, mira, realmente, ¿cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho, voy a dar una respuesta que es como hemos podido. Sí, hemos manejado el Excel inicialmente y se nos han reventado bases de datos. Hemos tenido que trabajar muchísimas horas conociendo los datos y conociendo qué datos nos aportan información para tomar decisiones. ¿Sí? Hay datos que finalmente no aportan nada. Y no aportan nada, no creo porque no aporten nada per se. Lo que pasa es que no hemos todavía llegado al nivel de iluminación de poder identificar si esos datos podemos sacarle jugo o no jugo en algún momento para el beneficio de nuestros pacientes. Sí. Pero uno encuentra cosas, por ejemplo, por ejemplo, empieza a marcar rangos de tensión arterial, por ejemplo. Cuando las personas ahora, los médicos usan sistemas de información, historias clínicas virtuales, pues ahí los pacientes ponen cuánto tiene de tensión sistólica y cuánto tiene de tensión diastólica. Pues nosotros lo que hemos hecho es poner rangos y rangos de alerta donde dicen, mire, este paciente se sale del rango porque está hipertenso en la diastólica o está en la sistólica hipertenso. Entonces, listo, nos botó la alerta, nos marcó en amarillo, nos marcó en rojo y a ese paciente tenemos que llamarlo, tenemos que mirar cómo está, o sea, tenemos que ajustar un seguimiento mejor, ¿sí? Y es como, bueno, vamos a marcar pacientes que en este momento, bajo esta base de datos gigante, no sé, 12.000, 13.000, 30.000 pacientes, nos marque con rangos superiores a 140, dependiendo de las guías internacionales de hipertensión, por ejemplo. Entonces, tú marcas eso dependiendo de las guías internacionales, marcas para que te bote la alerta al sistema de información, que eso es simplemente parametrización de sistemas de información. Inicialmente lo hicimos con Excel y trabajábamos, ahora ya digamos que hay sistemas que permiten que le bote uno la alerta y le bote uno la base de datos, inclusive con el teléfono del paciente para hacerle la llamada y para hacerle todo y para hacerle la intervención. Y a eso tú montas un modelo de atención y un modelo de gestión y de seguimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos pacientes? Nos reportaron hipertenso bajo este seguimiento de datos. Listo, vamos a aplicar este modelo de atención. Y este modelo de atención va a ser, vamos a llamarlo, le vamos a enviar a un médico, le vamos a llamar y le vamos a dar una cita para que el médico lo vea virtualmente y se tome la atención. Y si el paciente no, entonces lo citamos al centro, si no le enviamos un médico a la casa, ¿sí? Pero que le controlamos la atención, se la controlamos. Y monitorizamos el tema. Entonces, si no tiene ahorita la gente ha comprado pulsoxímetros con la pandemia, eso ha sido muy bueno en la pandemia, ha comprado tensiómetros, se ha llenado de equipos, ha comprado termómetros digitales. Entonces, dependiendo de lo que los pacientes tengan, nosotros lo vamos monitorizando. Si el paciente tiene un tensiómetro en la casa, mire, señor, tómese la atención, siéntese 15 minutos, espere en reposo, y ahí sí tome la atención y lo llamo en 20 minutos a ver cómo está, ¿sí? Y ahí vamos controlando. Y si no, pues se ajusta, y si no, pues se interconsulta al médico que está ahí y se le ajusta la dosis del medicamento o se mira si fue que el medicamento el médico lo formuló muy bien, el médico le ordenó el medicamento muy bien, pero el medicamento no le llegó o el medicamento que le llegó fue una dosis más baja, porque eso ha pasado. Ha pasado pues todo lo que sabemos de seguridad del paciente en el mundo, y es que al paciente pues le llega un medicamento en una dosis diferente, por ejemplo. Eso pasa en el mundo. Y entonces esos son los riesgos que nosotros tenemos que identificar ya en caliente con el paciente para saber qué es lo que está pasando, O inclusive el paciente que lo empezamos a hacer seguimiento porque es hipertenso desde la casa y no mejora, y lo que nos damos cuenta es que el paciente tiene un SAJOS
y el paciente lo que está es tratando de montar una respuesta catecolinérgica para evitar morirse porque está haciendo hipoxias severas en la noche. Entonces decimos, no, venga, el tema no es por la hipertensión, el tema es por el SAJOS, tenemos que manejar el SAJOS, pero nos dimos cuenta por la telemonitoría y por el teleseguimiento del paciente. Entonces le montamos el BiPAP y prácticamente queda después de estar con 3 antihipertensivos, queda con 1, ¿sí? Y ahí tenemos un resultado en un solo paciente. Pero ¿cuánto nos cuesta si le llegara una CV a este paciente o si llega a infartar? ¿Sí? ¿Cuánto nos cuesta y cuánto le cuesta en vida al paciente y a la familia? ¿Sí? Y cuánto le cuesta en calidad de vida al paciente. Entonces esos son los resultados y así son los seguimientos y ahí es como uno interpreta los datos, los análisis de los datos y las estrategias que va a implementar a las poblaciones para tener resultados finales en salud. Listo, doctor. Muchas gracias. Esas eran todas las preguntas que teníamos. Ahí, muy buen el tema que tocó usted, doctor, es la gestión. O sea, si yo no tengo información, no tengo datos, no puedo hacer gestión adecuada en salud. Y eso es un tema, sin duda, que también estamos un poco al debe en ese aspecto, de tener la información consolidada. Bueno, acá la experiencia en Chile, por ejemplo, no existe un registro único electrónico, sino que tenemos múltiples. Cada ciudadano chileno tiene múltiples registros dependiendo si va al privado, si va al público, si va a la atención primaria, terciaria. Entonces eso también ahí dificulta un poco la gestión de los pacientes y las familias, y eso hace que se cree este sistema y se genera un sistema medio viciado en base a prestaciones, bueno, más allá de la opinión asociada, pero es tremendo tópico también que te toca, la gestión. Para tener gestión tengo que tener datos y tengo que tener datos e información de calidad, sin duda. Hay que gastarle mucho tiempo al conocimiento del dominio, dicen los ingenieros, al conocimiento del dominio de los datos, ¿sí? Hay que saber, hay que hacer la minería, hay que uno meterse, hay que mirar, hay que analizar y empezar a dentro de esa matrix, ¿sí? Como la película, empezar a mirar qué hay dentro de esos datos, o sea, que cada columna, cada fila, a nivel unitario y a nivel también macro, permite generar algún tipo de información. Esa es la idea. Perfecto, doctor. Bueno, estamos, pero más preciso no podemos haber estado. Le agradecemos al doctor en honor al tiempo también. Bueno, a nombre de todos, doctor, muchas gracias por contarnos su experiencia, muchas gracias por motivarnos a raíz, como bien señalaba usted, de repente con tecnología muy básica podemos hacer mucho. Como siempre hemos mencionado, y ya se ha tocado este tema particularmente en las cátedras, que decimos, probablemente la telemedicina actualmente no sea un desafío tecnológico el que tengamos que superar en Latinoamérica. O sea, no consiste en comprar equipamiento carísimo para poder hacer, porque telemedicina podemos hacer con lo que tenemos, como bien usted señaló ahí, como bien mostraba ahí. O sea, hicieron telemedicina, ayudaron pacientes, como usted muy bien decía, ese es el objetivo final. Lo hacemos por nuestros pacientes, para mejorar la calidad de vida, para aportar en su salud, mejorar y llegar con mejor acceso y oportunidad a la gente que lo necesita. Y sin duda no solo con tecnología nos nutrimos, sino que también, como bien decía usted, y también gracias a su ejemplo también nos muestra, o sea, la voluntad de los equipos de trabajo para sacar adelante los proyectos independientes de repente de los contextos, y bueno, y entendiéndolos también, sin duda que nos motiva también a nosotros. O sea, doctor tenía una cámara y ayudó a un montón de personas. O sea, podemos hacerlo. Ahora tenemos cada vez el acceso a la tecnología está sin duda mejorando. Si bien hay una brecha, por supuesto, que tenemos que superar, pero cada vez, como decíamos también, nuestros estudiantes, los que nos están viendo, son millennials, son nativos digitales, tienen una facilidad tremenda. Probablemente ellos, cuando ya estén en unos años más, atiendan directamente a través de los distintos dispositivos y distintas tecnologías que vamos a tener disponibles para todos. Así que encantado. Muchas gracias por la charla, muchas gracias por la motivación que usted nos transmite también, y por mi parte agradecerle a Azucena. Aprovecho de dejar a Azucena para que nos ayude con toda la información a nuestros alumnos, a nuestros oyentes que están ahora desde toda Iberoamérica. ¿Azucena está por ahí? Sí, claro. Bueno, agradecemos a nuestro disertante, al doctor Oscar García, excelente tema, muy claro. Agradecemos al doctor Augusto, que se tuvo que ausentar, al doctor Felipe,
y a cada uno de los participantes. ¿Listo? Los esperamos nuevamente en nuestra próxima sesión el día martes 24 de noviembre a la misma hora y por este mismo espacio. Que tengan un feliz día. Gracias, vale. Un feliz día. Gracias. Felipe, muchas gracias. Azucena, muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego.